Considere los siguientes polinomios: p de x menos 2x al cubo más 5x cuadrado menos 10x menos 6, q de x menos 2x cuadrado más 3x, y t de x, x cubo menos x cuadrado. Determinemos los siguientes polinomios. A. 2p de x más q de x menos 3t de x. En primer lugar, reemplazamos los polinomios de acuerdo a la consigna que nos dan en la parte superior. Es decir, 2 multiplica al polinomio p de x, como se puede observar, es decir, 2 multiplica a menos 2x al cubo más 5x cuadrado menos 10x menos 6, más el polinomio q, que corresponde a menos 2x cuadrado más 3x menos el polinomio 3t de x, que sería 3, que multiplica a x cubo menos x cuadrado. Como podemos observar, en este caso tenemos que en primer lugar multiplicar los coeficientes por los respectivos polinomios, de donde tendríamos menos 4x cubo más 10x cuadrado menos 20x menos 12. Eso correspondería al producto entre 2 y el polinomio p de x. Menos, este menos se da del producto entre los signos más menos 2x cuadrado, más por más 3x, y finalmente tendríamos menos 3x al cubo más 3x cuadrado, que resulta de multiplicar 3 por t de x y de suprimir los signos, el paréntesis. Reduciendo términos semejantes, se obtiene que 2p de x más q de x menos 3t de x será menos 7x cubo. Esto se obtiene de reducir el primer término, que es menos 4x cubo, con el término menos 3x cubo. Son dos números negativos, coloco el signo y sumo sus valores absolutos, es decir, obtenemos menos 7x cubo. El término de x cuadrado lo reducimos de tres términos, que son 10x cuadrado menos 2x cuadrado, que me daría 8x cuadrado positivo, más 3x cuadrado me daría 11x cuadrado. El término en x resulta de la reducción de menos 20x más 3x, que tiene como resultado menos 17x. Y finalmente menos 12 no se reduce con ningún término, es decir, pasa a ser el término independiente de la respuesta. B. Vamos a hallar ahora el producto entre q de x y t de x. En este caso debo multiplicar los polinomios. Reemplazamos y tenemos que q de x por t de x es menos 2x cuadrado más 3x, que multiplica a x cubo menos x cuadrado. Voy a aplicar la propiedad distributiva entre factores para multiplicar estos polinomios, de donde obtendría q de x menos 2x a la quinta. Esto lo obtengo de multiplicar menos 2x cuadrado por x cubo. Continúo y este mismo factor lo multiplico por el segundo término del polinomio t, de donde tendría, por ley de signos, menos 2x cuadrado por menos x cuadrado, obtengo más 2x a la cuarta. El siguiente término del polinomio q, que es 3x, lo voy a multiplicar también por los dos términos del polinomio t de x, de donde tendría 3x por x al cubo es 3x a la cuarta. Siguiendo con este proceso, ley de signos, más 3x por menos x cuadrado me da menos 3x al cubo. Finalmente, como podemos observar, existen dos términos que son semejantes, de donde reduciendo estos términos semejantes me obtengo que q de x por t de x es menos 2x a la quinta, y 2x a la cuarta más 3x a la cuarta me da 5x a la cuarta.
menos 3x al cubo, que correspondería al producto entre q de x y t de x. Continuemos. Determine el área y el perímetro del siguiente rectángulo. En este caso, las dimensiones del rectángulo son su base 2x menos 5y y su altura 4x menos 3y. El perímetro del rectángulo es la suma de todos sus lados. Por lo tanto, tenemos que el perímetro será igual a 2, que multiplica a 2x menos 5y, más 2, que multiplica a 4x menos 3y. Esto debido a que los lados, como conocemos en el rectángulo, son paralelos entre sí. De donde el perímetro sería 4x menos 10y más 8x menos 6y. Por lo tanto, y reduciendo términos semejantes, vamos a obtener que el perímetro de este rectángulo será 12x, que se obtiene de reducir 4x positivo y 8x positivo, menos 16y, que se obtiene de reducir menos 10y y menos 6y, aplicando la reducción de números enteros. El área del rectángulo, de acuerdo a la fórmula, recordemos que es el producto entre la base y la altura. Por lo tanto, el área será el producto entre 2x menos 5y y 4x menos 3y. De la misma manera que hicimos en el caso anterior, vamos a multiplicar asociando los términos de uno de los factores y multiplicándolos respectivamente por todos los términos del otro factor. Es decir, esto me quedará el primer factor, que es 2x menos 5y, voy a multiplicarlo por 4x menos 3y, de donde obtendré, y al aplicar la propiedad distributiva, 8x cuadrado, que se obtiene de multiplicar 2x por 4x, menos 2x por 3y, que tendríamos entonces 6xy, menos 5y por 4x, que tendríamos por lo cual menos 20xy. Y finalmente menos 5y por menos 3y obtendríamos 15y cuadrado. Reduciendo los términos semejantes, obtenemos que el área es 8x cuadrado menos 26xy más 15y cuadrado. Aplique productos notables. A. 4x elevado a la m menos 5y elevado a la n elevado al cuadrado. Como podemos observar, esto corresponde a un binomio elevado al cuadrado. Por lo tanto, y al reemplazar cada uno de los términos en la fórmula respectiva, obtenemos el cuadrado del primer término, que sería esto, 4x a la m elevado al cuadrado, menos el doble producto entre los términos, que tendríamos por lo tanto 2 por 4x a la m y por 5y a la n, más 5y a la n elevado al cuadrado, que sería obviamente el segundo término del binomio al cuadrado. Voy a desarrollar las potencias y tendríamos que 4x a la m menos 5y a la n elevado al cuadrado es 16x a la 2m. Note usted que al multiplicar, al elevar una potencia a otra potencia, multiplicamos los exponentes. En este caso, al ser exponentes literales, queda expresado el producto. Menos el doble producto, me quedaría multiplicando los coeficientes, tendríamos 2 por 4, 8 y por 5, 40, x a la m, y a la n, más 25y a la 2n. B. Vamos a multiplicar ahora 4m a la quinta más 9n a la quinta por 4m a la quinta menos 9n a la quinta.
En este caso tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos términos idénticos, de donde esto se traduce como la diferencia entre los cuadrados de cada término, es decir, 4m a la quinta al cuadrado menos 9n a la quinta al cuadrado, por lo cual el producto entre 4m a la quinta más 9n a la quinta y 4m a la quinta menos 9n a la quinta no es otra cosa que 16m elevado a la 10 menos 81n elevado a la 10, aplicando las propiedades de los exponentes en este caso. Finalmente, vamos a determinar el volumen de un cubo cuya arista es 3x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿De acuerdo? Recordemos que un cubo es un ortoedro cuyas aristas son iguales y cuyo volumen viene dado por la expresión volumen igual a arista al cubo. Pero en este caso la arista es un binomio, por lo cual obtendríamos al reemplazar que el volumen es 3x cuadrado menos 4y cuadrado al cubo, de donde deberíamos aplicar el producto notable respectivo, que corresponde al cubo de un binomio. Recordemos que esto se traduce como el cubo del primer término, es decir, 3x cuadrado elevado al cubo, menos el triplo del cuadrado del primer término y por el segundo término, más el triplo del primer término por el cuadrado del segundo término y menos el cubo del segundo término, que es lo que hemos reemplazado en esta expresión. Desarrollando las potencias obtenemos que el volumen será 27x a la sexta, que corresponde a 3x cuadrado elevado al cubo, menos 3, que multiplica a 9x a la cuarta, que corresponde a 3x cuadrado elevado al cuadrado, y esto por 4y cuadrado, más 3 por 3x cuadrado y por 16y a la cuarta, y menos 64y a la sexta. Finalmente, y resolviendo los productos, obtenemos que el volumen de este cubo es 27x a la sexta, menos 108x a la cuarta y al cuadrado, más 144x cuadrado y a la cuarta, menos 64y a la sexta. Gracias.